Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión vengo a enseñarles todo lo que van a ocupar para poder pulir los faros de tu carro, ¿ok? Nada, pues empezamos con la cinta, el masking tape, para necesitar todo lo que es la orilla o el marco, o más que nada para necesitar la orilla del faro, para que no rayen la pintura a la hora que estemos lijando y puliendo. Una toalla para cuando estemos aplicando la pasta pulidora, a quitar los excesos. Obviamente la pasta pulidora puede ser de plástico, perdón, que tiene que ser especial para plásticos, para pulir plásticos. Ahora, no pasa nada si no tienen pasta para pulir plásticos. La que tienen en la casa es más que suficiente, ¿ok? La que usan para pulir la pintura del carro está bien. Obviamente es recomendado que sea para pulir plásticos, pero si no tienen, puede usar perfectamente la que usan para pulir la pintura, ¿ok? Y un bote de agua, obviamente ustedes pueden usar un balde de agua para ir lubricando a la hora que vayan lijando, pero yo les recomiendo un bote. Bueno, al menos yo uso un bote con un poquito de jabón, y se me hace más práctico, ya que con una estoy aplicando el agua y con el otro estoy lijando, ¿ok? Pero como ya es gusto de cada quien, puedo usar también un balde de agua, meter la lija así, y pues también está perfectamente válido, ¿ok? Una pulidora con su respectivo disco para pulir, ¿ok? Igual hay diferentes tipos en mi uso personal. En lo personal a mí me gusta este tipo, ¿ok? Pero pues ya depende de cada quien. Y pues obviamente lo más importante, más que nada, son las lijas. Vamos a ocupar lijas. Y pues rápidamente déjenme enseñarles, para los que no saben más o menos cómo funciona esto de las lijas, porque la mayoría sabemos que es una lija, que es para lijar, pero algunos no están muy adentrados en el tema, ¿ok? Déjenme les explico algo rápido para que más o menos se den una idea cómo funciona esto de las lijas. No, pues nada, simplemente es muy fácil. Les voy a hacer algo muy breve. Entre mayor sea el número, el grano va a ser más finito. A lo que, como va a ser un grano más finito, va a ser la lijada muy suave, ¿ok? Digamos que en este caso la 4000 yo lo uso para el acabado. Ya para cuando lo quiero dar el acabado final, termino con la 4000, ¿ok? Y cuando comienzo, digamos, en la mayoría de los carros que he trabajado, siempre comienzo a trabajar con la lija de 500, ¿ok? Ahora, también esto es lo que me funciona a mí, porque independientemente también del faro, si el faro tiene muchos daños, como digamos tiene grietas muy profundas o está muy dañado, yo les recomiendo que comenzaran con un 300 o un 200, ¿ok? Pero obviamente la mayoría de los carros que he trabajado, como les digo, está prácticamente fine con una de 500. Comienzo con la de 500 y pues voy aumentando gradualmente. Pues digamos, le doy una pasada con la de 500, luego le da el 800, 1500, 2000, 3000 y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pues nada, cuando compren estas lijas les recomiendo que sea para agua, ya que tienen mayor resistencia. Ustedes pueden meterla en el agua o igual como gusten con la botella y sprayar, y tienen mayor durabilidad, ya que se usan las que son nada más sencillas, las que no son a prueba de agua. Con el tiempo también pueden usarlas, pero se desintegran con más facilidad. No duran tanto como las que son a prueba de agua, ¿ok? Pero pues ahí, si no tienen igual para comprar las que son de agua, con igual perfectamente las que no son a prueba de agua pueden usarlas. Lo único que sí, no le echen tanta agua, porque si no se va a comenzar a despedazar la lija. Y pues yo fabriqué esto para poder agarrar mis lijas, ¿ok? Y pues poder agarrarlo de aquí de los lados. Por ejemplo, es una de las, no sé si las han visto, son unas como gomas, esponjas, que tienen pegadas unas lijas a los lados para lijar, ya sea madera o qué sé, objetos. Entonces yo usé esa, la recorté y pues lo uso para agarrarlo de los lados, ya que cuando uso los dedos a veces siento que a veces como que ejerzo presión nada más con la llama de mis dedos, ¿ok? Y con esta siento que voy más uniforme y puedo detallarlo más. Puedo ir a los lugares, a las esquinitas, y pulirlo más fácilmente que cuando se le hiciera con la mano, ¿ok? Pero pues ahí, como digo, ahí también es gusto de cada quien. Y pues también les recomiendo que cuando compren las hojas completas y hagan unos recortes pequeños como este que tengo yo, rectangulares, ya que la verdad yo he probado todos los faros que he hecho, esto es más que suficiente, no necesitan más que este pedacito, ¿ok? Pero igual
también depende de cada quien. Si usted quiere usar la media hoja para comenzar a lijar, adelante. Pero yo les recomiendo compren la hoja completa y pues la cortan en cuadritos. Bueno, dependiendo a lo que lo van a ocupar, ¿ok? Pero en mi situación esto me ha funcionado perfectamente. Aquí por ejemplo ya se me acabó la del 2000, la del 800, la de 500. Y pues estos son lijas que también, pues, también sirven, pero son en los productos que luego compro, que luego ven que vienen lijas. Pero pues en lo personal esto como que no me gustan mucho, pero en esta ocasión pues lo vamos a ocupar. Porque ya se me acabaron, tengo que ordenar más para poder hacer mis triángulos del 2000, 800 y 5000. Y pues nada, una vez dicho esto, pues sigamos con el video para saber cómo pulir tus faros de tu carro. Bueno, en el caso de esta camioneta podemos ver que el daño que tiene el foco no es demasiado. Únicamente es en la parte de arriba, que es donde recibe más las inclemencias del tiempo. Prácticamente podríamos decir que es la mitad del faro, es la que está dañada. Entonces este faro no va a requerir mucha restauración, la verdad, porque es mínimo el daño, pero como quiera si se alcanza a notar que está opaco la parte de arriba. Y como podemos ver, la parte de abajo todavía está en buena condición, ¿ok? Pero miren, cuando hago un acercamiento, lo que pueden ver, ahí como se comienza ya la mitad del faro para arriba, se comienza a ver como opaco, mientras que la parte de abajo está todavía en buenas condiciones. Esto lo que me quiere decir que cuando arreglemos el faro, lo único que tengo que arreglar sería más que nada la parte de arriba. La parte de abajo lo único que va a necesitar sería una pulida y queda. Mientras que la parte de arriba voy a tener que lijarla para que quede del mismo tono como la de abajo, ¿ok? Bueno, comenzaremos a preparar nuestra tarea de trabajo y pues lo que haremos a continuación será poner masking tape alrededor del faro para que nosotros cuando estemos lijando no rayemos la pintura del carro. Una vez cubierta la orilla de nuestro faro, comenzaremos con el proceso de lijado. Y pues empezaremos en este caso con la de 500. Recuerden que entre el número sea menor, la lija va a ser más áspera. Es importante que cuando apliquemos el lijado de 500 lo hagamos hasta que se haya quitado por completo la parte amarillenta de nuestro foco, ya que si no se ha quitado necesitaremos darle una segunda pasada o una tercera pasada hasta que lo amarillento del foco haya salido por completo. Se pueden dar cuenta porque cuando ustedes están lijando y le echan agua, a la hora de mixtearse el polvo, digamos el material pulido del faro con el agua, obviamente al principio va a estar de color amarillenta, como tipo sarro. Ya conforme van avanzando, van a seguir lijando y va a salir como de color blanco, ¿okay? Como digamos una pasta blanquecina. Cuando vean eso es que ya está completamente libre de ese color amarillento que no queremos que tengan nuestros faros. Una vez cuando ya hemos llegado a este punto, nada, seguiremos con los demás pasos. Una vez terminado con el lijado de 500, quitaremos los residuos y continuaremos con el lijado de 800. Es importante que cuando estén lijando el faro, que no priman presión, dejen que la lija haga su trabajo. Simplemente van a pasar la lija por toda la superficie que esté dañada, como en mi caso la mitad del foco, y van a darla de forma circular. Y recuerden no ejercer presión, dejen que la lija haga su trabajo y simplemente girenla en círculos. Y cuando tenga ya demasiado residuo, obviamente tienen que echarle agua o limpiarlo con un trapo, y igual mojar la superficie y volver a lijar. Bueno, a este punto ya terminamos con la de 800 y procederemos con la lija de 1500.
Bueno, continuaremos con la del 2000 y así consecutivamente hasta llegar al acabado que sería la de 4000. Continuamos con la de 3000. Bueno, a este punto hemos llegado al lijado final, que sería el lijado del acabado, que sería la de 4000. Y pues recuerden, tómense su tiempo en este, como es el último lijado, hagan de 2 a 3 veces, 3 pasadas para garantizar un mejor resultado, ¿ok? Y pues nada, una vez terminado con este paso, procederemos a la pulida de nuestro faro. Una vez terminado con el lijado, procederemos con el pulido. Como podrán ver, en la parte superior del faro ya no existe esta franja amarillenta que estaba antes, y pues créanme que con el pulido esto va a quedar como un cristal. Antes de comenzar con la pulida, debe estar el área perfectamente seca. De lo contrario, nuestra pulidora, cuando estemos puliendo, va a agarrar, la esponja va a agarrar un poco de agua y el pulido no va a ser muy eficiente. Si están utilizando una pulidora, recuerden que debe estar a una velocidad media, ya que no queremos demasiada velocidad porque podemos hacer demasiada fricción en el faro, porque recuerden que es de plástico y no es de vidrio. Si fuera un faro de vidrio no tendrían ningún problema, pero como hoy en día la mayoría de los carros son a los faros de plástico, tienen que estar el área bien lubricada y tiene que estar la pulidora a todo momento en movimiento. No dejen la pulidora en un solo lugar. Y también si ven que si la pasta pulidora se está acabando, agreguen nuevamente más, ya que si siguen puliendo sin que tenga algo que lubricar, algún lubricante, pueden, en lugar de pulir el faro, comenzarían a rayarlo. Y igual, si no movieran demasiado la pulidora y la dejan en un solo lugar, va a comenzar a quemar la superficie del faro, ¿ok? Son nada más abusados cuando estén puliendo la pulidora. Si no saben usar una pulidora, lo único que les recomiendo, como les vuelvo a repetir, dejen la pulidora a la velocidad media y lubriquen bien el área. Lubriquen bien el área y siempre procuren que esté la pulidora en constante movimiento, ya que si lo dejan mucho en un solo lugar puede que haga rayones y que también queme la superficie de su faro, ¿ok? Y recuerden que el punto es que queremos restaurar los faros, más no empeorarlos. Recuerden que cuando están puliendo, entre más pasadas le den, mejores resultados van a tener. Ahora, normalmente lo que yo hago es de 2 a 3 pulidas, o sea, de 2 a 3 pasadas, y normalmente tengo unos resultados muy buenos. La verdad, quedo conforme con cómo se ven, quedan bastante bien. Ahora, si ustedes quieren que de tiro quede eso como cuando el carro salió de agencia, pues les aconsejo que le den unas 5 pasadas y eso se va a ver literalmente como cristal, como salida de agencia. Pero pues como les digo yo, normalmente con 3 pasadas que les dé es más que suficiente. A mí me funciona y pues ahí depende cada quien como ustedes quieran, qué tan a detalle quieran su carro. Pero créanme que chequen después de darle 3 pasadas y van a ver que les va a gustar mucho, que ya no van a decir, no, así lo voy a dejar. Bueno, así me pasó a mí, yo le iba a dar hasta 5, pero ya cuando llevaba la tercera pasada, limpié el faro y pues se veía muy bien. Yo honestamente lo miraba como si fuera de agencia, pero tal vez ustedes, si son más exigentes, quieran que esté todavía más cristalino. Pero pues eso ya lo dejo a cuestión de cada quien. Y pues nada, sigamos.
Bueno amigos, pues a este punto hemos acabado y pues créanme que la cámara no hace justicia, pero esto se ve bien cristalino, se ve bastante bien, pero bastante. Ahorita que acabe de limpiar bien y quite todo el masking tape que tengo alrededor, voy a hacer unas tomas para que vean más o menos cómo quedó el producto final.